Muchas gracias por su presencia. Queremos dar inicio pues, presentando a Juan Molina, que es un desarrollador de negocios del área de servicios de Rockwell Automation. Tiene una expertise a nivel de consultoría en tecnologías de la información, incluso aplicado a piso de planta, que eso es lo que queríamos aprovechar un poco de su conocimiento y bueno, y compartirlo con todos ustedes. Sin más que comentarles, pues los dejo con Juan y aprovechen al máximo este seminario. En unos minutos va a estar disponible la presentación para que la bajen. No se olviden bajarla en el transcurso de de la charla, porque una vez terminado el seminario, pues se cierra la plataforma y no van a poder bajarla. En la mitad del seminario, y les recuerdo. Y también tendrá un área de preguntas para que pues en el momento que ustedes tengan sus dudas, pues las puedan ir compartiendo ahí. Con Juan veremos si atendemos las consultas durante el seminario o al término del mismo, ¿sí? Les agradecemos nuevamente como precisión su presencia. Los dejo con Juan. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. ¿Ves mi pantalla ahí bien, Agustín, cierto? Sí, sí, la están viendo todos los asistentes también. Perfecto. Excelente. Entonces, muy buenos días para todos. Un placer estar aquí con ustedes y poder tener este espacio para conversar de un tema muy relevante que a todos nos está hoy por hoy eh, llamando la atención. Nos estamos preguntando de qué se trata, por qué es importante y está relacionado a los servicios de cybersecurity, a la necesidad de poder poner dentro de las prioridades estratégicas de mi sistema de control lo relacionado a ciberseguridad. Em, Como bien lo mencionaba Agustín, trabajo en la compañía Rockwell Automation hace 15 años, siempre en el área de servicios, y hoy por hoy este es un tema bien apasionante de cybersecurity y hemos desarrollado algún conocimiento también, servicios, material alrededor de este interesante tema. Entonces, lo primero sería preguntarnos es, de primera manera es por qué hoy por hoy es importante hablar de cybersecurity en el mundo de sistemas de control. Es importante por diferentes razones. Una de ellas es porque tenemos sistemas de control, no todos con la última tecnología, sino tal vez con tecnología que ya está obsoleta, que tiene varios años trabajando, que si bien me está produciendo y me está ayudando a hacer mi objetivo de negocio, pero puede estar generándome algunos riesgos, por ejemplo, que sea una tecnología que yo ya no pueda estar actualizando, que el fabricante no solamente no me venda repuestos, sino que es un fabricante que ya no está entregando actualizaciones al firmware o al software que yo tengo actualmente. Tal vez tengo sistemas de control que no fueron bien diseñados, pensándolo desde el punto de vista de seguridad. No se tienen una ubicación, una parte donde yo pueda hacer selección de usuarios, qué puede hacer un usuario. También hoy por hoy, gracias a esa convergencia entre el mundo de IT y de OT, yo estoy teniendo cada vez más tecnología que requiere unos conocimientos especiales. Nuestros amigos del mundo de IT por años han estado involucrados en conceptos y en tecnologías que han protegido a nuestra compañía, pero que en el mundo de OT para nosotros muchas de ellas son nuevas. OT, hago la aclaración inicialmente, es ese mundo de operaciones donde está alojado las tecnologías de operación, donde están alojados nuestros sistemas de control. Entonces, si tal vez nos hablan de una zona militarizada, de un firewall, de unas reglas, de un monitoreo, pueden ser estos varios conceptos que yo a la final pues entienda inicialmente, pero que si tengo que entrar a profundidad, necesito ayuda de alguien que tenga el certificado, el conocimiento. También nuestros sistemas de control normalmente no tienen una visibilidad o monitoreo para identificar qué está conectado en una red de control. Algunas veces cuando se preguntan a los clientes qué se tiene conectado en una red,
Se saben de los componentes principales, tal vez el controlador, un computador, un variador de velocidad, pero hay un sinnúmero de dispositivos que no se tienen identificados y que no se tiene visibilidad de qué hay. Es por esto también que a la final, si yo no sé qué tengo conectado, pues posiblemente yo no voy a estar logrando hacer la protección adecuada. Control de acceso, lo mencionaba anteriormente en el diseño inseguro, pueden haber plataformas que no tenían esa capacidad de control de acceso o que la tienen y no esté configurada. Control de cambios, nuestras operaciones, nuestros sistemas de control hoy están disponibles para hacer cambios 24/7 por 365. Y esto obviamente me lleva a un riesgo que puede ser tener que habilitar este control de cambios en cualquier momento y que si el cambio que se realice, pues asegurar que sea de forma segura. Y por último, pues mi compañía está esperando trabaja a través de unos resultados de negocio y necesitamos también cumplir varias necesidades de la parte corporativa o del negocio. Y una de ellas, pues puede ser también que me requieran, y hoy por hoy cada vez más se tienen ese tipo de requerimientos, que me permitan tener una visibilidad de cómo están mis líneas de producción. Yo quiero tener desde el mundo corporativo acceso a información en tiempo real de cuál es el desempeño, la productividad de mis líneas de producción. Y esto pues a la final va a hacer que yo tenga una exposición adicional que tal vez antes no tenía, pero que sin lugar a dudas yo voy a poder controlar y voy a poderlo hacer de la forma adecuada. También iniciando para tener algunos conceptos claros y tener entendimiento cuando leemos literatura en inglés alrededor de cybersecurity, es importante tener en cuenta que en inglés tenemos tanto la palabra safety como la palabra security. La palabra safety está más orientada a lo que es la protección del operador, la seguridad de la maquinaria y seguridad lo que está relacionado a la protección de la información o de los datos. Esta gráfica es interesante porque independientemente de cuál yo tenga habilitado o en uno o en el otro, pues siempre a través de la interacción humana y dependiendo de la cultura de trabajo, pues pueden estar siendo una opción pasarlas por alto, violarlas y no cumplir las normatividades y exponer a mi compañía. En el lado izquierdo entonces vemos tal vez una opción no nada segura para poder hacer mi máquina y en el lado derecho pues dejando a la exposición y a la visibilidad de todos mi usuario y mi contraseña. Es por eso que entonces tanto en safety como en security o seguridad en español, yo debo tener precaución no solamente con un agente externo, con instalar la protección adecuada, sino también con la cultura y con el comportamiento que tienen mis trabajadores que están interactuando con mi sistema de control en este caso. No lo debo dejar de lado. Y de igual forma, cuando yo hablo de safety o de security, eh, puedo estar de primera mano pensando que es algo negativo para la compañía, que es algo negativo para la productividad y que lo que viene a ser es algo que puede generar rechazo y se empieza a generar inconvenientes. Entonces, puedo yo sí pensar en el lado de safety, colocar una cantidad de guardas o de envolvimiento a mi sistema de control y que a la final pues pueda hacer que realmente sí se pueda llegar a tener ese problema de productividad. Y en el lado derecho, pues vemos esa foto de colocarle una cantidad de protección a mi red, colocar una cantidad de firewalls y hacer que la gente no tenga acceso a la información y también podría llegar en un extremo a tener esos problemas de seguridad. Más sin embargo, lo importante aquí es que cualquier solución que implementemos esté pensando en no afectar nuestro negocio, en no afectar nuestra productividad, pero sin dejar de lado, obviamente, esos conceptos de seguridad que
y teniendo en cuenta, obviamente, las posibles consecuencias si es que yo no hago algo. Encontrar un punto medio donde tanto el negocio, las personas, la productividad tengan, obviamente, un espacio de mejora y un espacio para hacer las cosas mejor. Aquí esta gráfica se quedó arriba, disculpas, pero la menciono. Aquí lo que dice es, Voltaire decía, creemos que todo se está tranquilo, que no hay ningún problema. Y es una frase que es muy importante traer a colación en el caso de cybersecurity, porque a la final eso puede llegar a ser una ilusión. ¿Y por qué puede llegar a ser necesariamente una ilusión? Porque en este mundo de cybersecurity tal vez yo tenga ya un riesgo, una amenaza y que se está materializando y que yo no me he dado cuenta. Sigo fabricando, sigo produciendo, pero en este momento pueden estar teniendo control de algunos de los dispositivos, pueden estar accediendo a una información confidencial y yo como no me he dado cuenta de que eh, esta amenaza está ejecutándose, pues siento que que todo está bien, que no hay ningún problema. Es por eso que existen, vamos a ver más adelante, algunas preguntas para estarse haciendo constantemente, frecuentemente, para evitar que yo realmente esté dentro de una ilusión y que realmente yo tenga algo más con argumentos para decir que realmente tengo sistemas de control alrededor de cybersecurity en mi sistema. Realmente el tema de ciberseguridad en el mundo de OT encuentra un pico exponencial en el 2017 con amenazas que se materializaron en varios sistemas de control como fueron WannaCry, Industroyer y NotPetya. Anteriormente, tal vez esos eventos pues eran más aislados y se veían principalmente en el mundo de IT, pero realmente en el 2017 fueron varias las compañías del mundo de producción que se vieron afectadas. Y desde allí, obviamente, pues tanto fabricantes, usuarios finales, empresas de tecnología han orientado su visión a cuidar, obviamente, los activos del cliente, a cuidar la producción global y tener, obviamente, diferentes estrategias que impacten positivamente este riesgo que se presentó desde ese momento. Esto a la final también sirvió para que dejara no viviéramos tal vez en esa ilusión que comentábamos anteriormente, sino que fuera realmente algo más evidente que varias compañías habían sufrido un desastre y que se debía de tomar una acción en cuanto a esto. Varios de esos eventos son públicos. Varios de esos eventos, a la final ustedes pueden llegar a encontrarlos junto con su impacto en millones de dólares en Google, mm, en diferentes tipos de industrias. Inicialmente pensábamos o se veía y se protegía más sistemas de exposición alta para grandes ciudades, llamemos en sistemas de energía, sistemas de acueducto, sistemas militares, pero a la final, hoy por hoy, todo tipo de industria está identificando primero qué riesgo tiene, cuánto podría llegar a soportar y tercero también está identificando qué acciones le aplicarían de acuerdo a esos dos pasos anteriores, le aplicarían para ejecutar dentro de su sistema. Entonces, con esto quiero dejar el mensaje que es algo real, que es algo que ya está entre nosotros y si seguimos algunos de los blogs o medios de comunicación relacionados con cybersecurity, vamos a encontrar que semanalmente se encuentran diferentes tipos de pérdidas, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero que a la final es algo que se encuentra con un alto potencial y que debemos tomar acción inmediata. Aquí para mencionar, leía en estos días que desde agremiaciones como PMI
de Project Management International, el Institute, perdón, buscaban asegurar que cualquier proyecto que se ejecutara a cualquier nivel dentro de una compañía debería de tener un componente de ciberseguridad, de asegurar que el puente que se está construyendo, asegurar que el túnel que se está haciendo, que la línea de producción, la línea de transmisión eléctrica, la línea de producción de vacunas, todo tuviese un componente de ciberseguridad para asegurar, obviamente, que ya todo está cubierto y no necesariamente como se hacía en años anteriores, que este era un tema que podía estar llegando después de instalado el proyecto a revisar qué oportunidades habían allí para mejorar esto. Entonces, se convierte hoy en un aspecto clave dentro de cualquier tipo de proyecto en cualquier industria. Actores alrededor de las amenazas. Nosotros normalmente pensamos que es un hacker que está en un país, en otro continente, tratando de hacer este tipo de amenazas, pero no necesariamente. Hoy hemos visto que pueden encontrarse alrededor de problemas de naciones, donde han tenido algunos incidentes con centrales eléctricas, realmente también terrorismo, actividades que vienen de este tipo de grupos, activistas que quieren resaltar algún tema en específico y encuentran que a través de estos tipos de situaciones pues pueden llegar a tener mayor renombre. Cybercriminales, veámoslo también como ataques informáticos, podría aquí caer lo relacionado a hackers. Y por último también son los insiders. Yo dentro de mi compañía también puedo estar llegando a tener personas que están ya con un pie, con los dos pies adentro de mi red, de mi sistema de producción, y por diferentes motivos pueden llegar a estar tomando una acción negativa frente a mi sistema de control. Entonces, esto nos abre un poco más la visión de no necesariamente pensar en un hacker, sino saber que podemos tener diferentes actores en un momento de seguridad. Igualmente veo que esta tomó una forma diferente a último momento, pero la explico acá igualmente. Diferentes organizaciones se han pronunciado sobre cybersecurity alrededor del sistema de control. Organizaciones como ISO, ISE, ISA, NIST, diferentes oficinas del Departamento de Estado ya han nombrado dentro de sus estándares, dentro de sus recomendaciones, qué debería de haber, cómo se debería de tratar ciberseguridad en un sistema de control. Todas van muy alineadas, algunas con algunos detalles más específicos que otros, pero hay algo que en lo que encontramos que todas están hablando algo en común. Y aquí sí, afortunadamente, no se dañó este slide en el último minuto. Eh, y es precisamente que deben de existir dos conceptos que vamos a revisar más adelante. Uno es que debo de pensar defensa en profundidad, debo de hacer un análisis en profundidad, ya vamos a ver un poco sobre esto. Y por último, el otro concepto en común entre los diferentes tipos de estándares de cybersecurity en el mundo industrial es que debo de tener una zona que me ayude a limitar, a controlar ese intercambio de información entre el mundo de IT y el mundo de OT, que particularmente se conoce como una zona desmilitarizada industrial o por sus siglas en inglés IDMZ. Agustín, creo que es el momento tal vez de hacer la primera encuesta que teníamos por allí programada, alrededor Perfecto. de hacerle preguntas a nuestra amable audiencia y saber si han tenido, perdón, si han corrido algún assessment de seguridad recientemente en su sistema de control. Listo, te voy a arrancarlo. Tienen unos minutos para contestarnos, por favor. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿ha realizado algún assessment de cybersecurity
recientemente en su sistema de control. Ayúdenos a votar simplemente un sí o un no. Correcto. Ahí están votando los asistentes. Démosle unos minutos más. Y mientras tanto también les confirmamos que nos pueden estar haciendo preguntas a través de la sección que aparece allí para poder enviarla y nosotros pues vamos a estar mirando constantemente allí si hay alguna de ellas y la respondemos bien sea por el chat o bien sea aquí también la leemos y la contamos a todos. Sí, también en la presentación que está usando Juan, les recuerdo, la pueden bajar en la sección de documentos en el panel. Es importante que lo hagan durante la presentación porque una vez cerrada la charla, pues y ya no van a tener la posibilidad de hacerlo. Por supuesto, estamos a las órdenes como precisión para enviárselas nuevamente. Pues si quieren ganar pues tiempo, lo pueden hacer en este momento. Bueno, voy a cerrar el sondeo, Juan, y compartir los resultados para que todos lo puedan visualizar, ¿no? Listo, muy bien. Entonces están viendo los resultados. Nos respondieron el 20% que sí han realizado un assessment de seguridad y un 80% que no lo han hecho. Ya vamos entonces a ver qué efectos tiene poder hacer un assessment de seguridad en mi sistema de control. Continuemos. Gracias, Agustín, y gracias a todos por sus respuestas. Esta es una metodología alrededor de cómo llevar un programa de cybersecurity en un sistema industrial. Y para mostrarlo de forma interesante también y completa, aquí doy siguiente clic, vemos que hay una parte estratégica y hay una parte táctica. La invitación a las compañías es poder generar primero una estrategia para realmente entrar después con proyectos que impacten efectivamente a los riesgos que yo haya identificado. Y ese primer paso es comprender la tolerancia al riesgo y al impacto comercial. Algunas compañías, dependiendo de qué industria, en qué industria, tipo de industria se muevan, han decidido que pueden tener alguna tolerancia al riesgo y algunas otras, por poner un ejemplo, una industria farmacéutica ha definido que no puede darse el lujo de tener ninguna tolerancia a un riesgo de cybersecurity, por lo cual de ahí en adelante se hace obviamente mucho más estricto los controles que van a tomar. Una vez yo ya he definido eso de acuerdo a mi negocio, el siguiente paso que se sugiere es evaluar la postura de seguridad, las amenazas y las vulnerabilidades. Y esta es precisamente la pregunta que hacíamos anteriormente. Es poder correr un assessment en mi sistema de control que me va a llevar a identificar varias de esas vulnerabilidades. Y como lo mencionaba anteriormente, algunas pueden ser muy ocultas y requieren que esto sea corrido por una persona que tenga un conocimiento, que tenga ya obviamente una experiencia en saber dónde poder ir a consultar, en dónde mirar la información y que a la final pueda traer esas vulnerabilidades o esos riesgos a la luz y que yo pueda estar ya teniéndolos documentados. Siguen unos pasos de iteración y de implementación. Y estas dos líneas negras curvas lo que nos dicen es, esta es una acción que se tiene que hacer de manera cíclica. ¿Por qué? Porque tal vez la amenaza que yo estoy controlando hoy pueda tener alguna modificación o puedan haber amenazas nuevas que yo necesito estar revalidando, iterando para realmente saber si mi solución es la correcta, la debo mejorar, la debo actualizar o la debo totalmente cambiar. Entonces, a diario, semanalmente, mensualmente, van saliendo nuevos tipos de amenazas que dependiendo de su impacto, dependiendo obviamente del impacto dependiendo del impacto en mi compañía, pues yo voy a tener que estar tomando acciones y es por eso aquí el mensaje que esto no es algo que hago yo hoy y que me olvido y lo vuelvo a mirar tal vez dentro de 3 o 5 años, sino que es algo que debo de estar constantemente evaluando. Y por último, algo que es muy importante y de lo cual en el mundo de IT se tiene una buena cadencia y cultura es gestionando, monitoreando y respondiendo a la amenaza. Nuestro mundo de industrial no ha tenido una cultura de
monitorear ni gestionar el riesgo de seguridad, por lo cual es algo nuevo que estamos implementando y que necesitamos conocer y movernos hacia adelante. Y con esta gráfica vamos a explicar lo que mencionábamos que era común para los diferentes tipos de estándares, entiéndase NIST, IEC 62443 y con que eran la defensa en profundidad y también la implementación de una zona desmilitarizada. Entonces, acá vemos unas diferentes esferas. La más interna, dispositivo. Corresponde la siguiente aplicación, computadores o servidores, redes, la parte física y por último políticas y procedimientos. Normalmente tendemos a implementar soluciones de cybersecurity en el mundo industrial relacionados a la red, porque sí, es por donde es normalmente el canal por el cual se puede tener acceso a la información o por el cual se distribuye un malware por el cual se tiene diferentes tipos de monitoreo o acceso a mi sistema de control. Entonces está bien pensar de entrada en el mundo, en la parte de red, configurar los switches de manera adecuada, instalar los firewalls de manera adecuada con las reglas de seguridad que se necesiten, pero no es suficiente y por eso es muy estricto los diferentes tipos de estándares en el mundo industrial que me invitan a pensar desde lo más interno y lo más pequeño que yo tengo dentro de mi sistema de control puede llegar a ser un dispositivo, entiéndase un PLC, un variador de velocidad. Hoy por hoy, las versiones más recientes ya traen varias características de seguridad. Pueden traer firmas de seguridad, usuarios, algunos diagnósticos y yo debo estar pensando desde mi dispositivo si es seguro, si puedo mejorarlo. En algunos casos, si es obsoleto y lo debo de renovar, porque es una tecnología tal vez de años, llamémoslo de décadas anteriores, que su sistema, que no se había tenido un diseño de seguridad sobre él. Aplicaciones refiriéndonos a todo el software de nuestro sistema SCADA que tenemos hoy implementado y que tal vez no se esté utilizando o no tenía un sistema de seguridad. Específicamente, por nombrar un ejemplo, en Rockwell Automation, nuestra plataforma Factory Talk a nivel de SCADA, traen módulos de seguridad que se llama Factory Talk Security, que de manera transversal a todos los software genera un listado de usuarios, capacidades, derechos que ellos pueden hacer en cada uno de estos software. También pensar en dónde están instaladas esas aplicaciones. Están instaladas en computadores, servidores, data centers industriales y que tal vez son computadores que no han tenido nunca una actualización de los parches de Microsoft. Veíamos anteriormente que en el 2017, a través de esos malware como WannaCry, pues se infectaron varios sistemas de control, principalmente después de que ocurrió esto, salió unos parches que distribuyó Microsoft a nivel global. Tal vez varios de los computadores que hoy tenemos en nuestros sistemas de control no lo tienen hoy por hoy y pueden estar generando este riesgo. Ya veíamos la red, que es por donde se mueve toda la información y que yo empiezo a asegurar que mis switches administrables realmente tengan la configuración de seguridad que necesito. La parte física, qué cables yo puedo conectar en un switch industrial, cuáles no puedo desconectar nunca, cómo debo de asegurar que se lleve de forma adecuada alrededor de la parte física. Y por último, algo que carecemos también en el mundo industrial en los últimos años y que todos estamos volteando a mirar hacia allí, son políticas, procedimientos y realmente el ser sensibles a que tenemos allí un riesgo. Si nos detenemos a mirar varios de los sucesos que han pasado en los últimos años, aquí recae algo es que no se tenían políticas de cómo conectar una memoria o una medio de almacenamiento externo vía USB a un computador para sacar un backup. Y si vemos esos hechos que han ocurrido recientemente o también de los primeros que sucedieron, fueron porque alguien con muy buena intención, alguien dentro de la compañía, pues simplemente conectó una memoria USB a un computador para sacar un backup, pero esa memoria USB ya estaba infectada y distribuyó en cuestión de minutos el malware a través de toda la red de la compañía. Se retuvo información, se borraron sistemas SCADA,
y se pedía obviamente una recompensa para poder liberar la información. Entonces, si yo tengo una política y un procedimiento, si alguien externo a mi compañía o si alguien interno tiene que ejecutar algo a nivel de seguridad, pues entonces va a ser obviamente un punto de control adicional y que si yo únicamente hubiese eh, trabajado en instalar firewall, pues hubiese podido asegurar. Entonces, con esto aquí también dejamos ese mensaje de debo de mirar a profundidad diferentes puntos a nivel de mi red. Acá vemos el concepto del ataque continuo. No debo de pensar únicamente en un momento de mi ataque de cybersecurity, sino que debo de pensar en tres. Y NIST, el estándar NIST de seguridad en ambientes industriales, me recomienda ver el antes, durante y después de un ataque informático. Para yo realmente en el antes poder identificar y proteger, en el durante poder detectar. A veces yo no he logrado detectar amenazas y riesgos que tengo actualmente y que están corriendo porque no tengo ese monitoreo y donde las compañías que han sufrido este tipo de percances informan que han tenido más pérdidas ha sido en el después, porque puede que ya hayan detectado, pero no saben cómo responder, no tienen backups, no tienen la información de los controladores de su línea de control, un backup de su línea, de su SCADA. Entonces, el tiempo que les toma, obviamente, volver a tener esa línea de producción en movimiento, pues es algo donde realmente se representan económicamente varias de las pérdidas. En el antes, lo que se sugiere es poder saber qué se tiene conectado a través de servicios de inventario de activos. Como él mencionaba, hay veces se tiene una visión de que tenemos el controlador, un variador de velocidad y un computador, pero pueden haber muchos dispositivos más hoy conectados y esto obviamente se hace eh, más visible, dado que tenemos hoy diferentes tipos de dispositivos, sensores, actuadores, pues que tienen una conectividad Ethernet. También saber que cómo estoy en relación a las administraciones de parches calificados para mi sistema de control. Hoy Microsoft tal vez está sacando parches de manera semanal. Y no solamente Microsoft, sino también los proveedores de software y los proveedores de antivirus. ¿Cuáles de esos debo de instalar realmente en mi sistema de control? Tal vez encuentre que algunos no, porque pueden entrar en incompatibilidad, pero sí debo de hacer esa administración. Debo de correr un assessment de vulnerabilidad y de riesgos en mi sistema de control, como lo mencionaba anteriormente, pensando en el modelo de profundidad de dispositivo a procedimientos. Y por último, debo de asegurar que tengo zonas que me limitan o más bien que me ayudan a tener una forma segura en el intercambio de información entre el mundo corporativo de IT y el mundo industrial OT. Debo de ver también entonces debo de tener una herramienta que me detecte de manera en tiempo real cualquier amenaza que yo tenga. Veamos como una amenaza tal vez que un computador del mundo de IT esté teniendo una conectividad con un equipo de mi sistema de control. No necesariamente con un computador. Tal vez alguien en el mundo de IT tiene un computador el cual tiene acceso a mis dispositivos finales, llámense PLCs, controladores, variadores de velocidad y demás. O peor aún, alguien de manera externa a mi red y a mi compañía puede tener a través de Internet una conectividad a mi sistema de control que yo no conozco. Debo también estar entonces haciendo esa administración y monitoreo remoto de cada uno de mis activos, no solamente mis activos, sino de mi red, para poder llegar y al final responder por medio de una solución que yo tenga de backup y de recovery, que principalmente también se basa en procedimientos de qué debo de hacer en esos momentos que he sufrido esos ataques. Entonces, asegurando la mayor cantidad de cada una de estas acciones en estos tres diferentes momentos, voy a estar logrando reducir mi exposición al riesgo y tener una mayor higiene cibernética, es el concepto que se trae hoy por hoy aquí, porque
debo estar asegurando que las acciones de mis personas, de mis procesos, pues sean alrededor de una higiene que no me esté generando riesgos nuevos o que si puede llegar a haber un tipo de riesgo, lo tengo en este momento controlado y monitoreado. Desde Rockwell existen diferentes tipos de servicios que cumplen con cada una de estas necesidades del antes, durante y el después. Tenemos servicios orientados a hacer la identificación de activos, a asegurar también cuáles son esos riesgos que tiene la compañía, poder hacer una evaluación de cuáles de esos activos están conectados y también qué diferentes riesgos se encuentran pensando en el modelo de seguridad. También se encuentra, aquí vemos en el número 2, algunos planes de migración de tecnologías obsoletas, no solamente de Rockwell, sino de diferentes fabricantes que deben estar haciendo una exposición innecesaria al riesgo y que tal vez el cliente no esté dispuesto a aceptarla dentro de su negocio y se van a estar haciendo más bien una estrategia de migraciones. Y por último, también alrededor de la planeación de software, aquí encontramos administración de antivirus, administración de calificación de parches y también pues tener un software escala reciente. Dentro de estas tres grandes capacidades del equipo de Rockwell Automation y de precisión, pues podemos llegar a ofrecerles un primer avance en su programa de cybersecurity. Y aquí regreso otra vez a la importancia de entender el riesgo, porque a veces lo vemos como un imposible. Tal vez decimos, a mí nunca me han atacado, no he tenido ningún evento y por eso entonces no debo estar preocuparme por esto no es conmigo, no, esto le pasa únicamente a otras empresas más grandes, no debo de tener ninguna estrategia alrededor de esto. Entonces, lo importante aquí es recordar que existen diferentes tipos de amenazas por descargas, por sistemas obsoletos, por no tener computadores parchados, con los últimos parches, y que no necesariamente proviene de un hacker que está en otro país, en otro continente, sino que a veces puede ser algo accidental por un error humano que abrimos una brecha de seguridad. Yo creería entonces que allí también es el otro momento, Agustín, para hacer la segunda pregunta que tenemos en en nuestro cuestionario hacia nuestros amables asistentes, y es precisamente si han tenido algún evento de seguridad recientemente en su sistema de control. Listo, lo envío en este momento y bueno, me parece que un par de amigos más se han conectado al seminario. Les pido por favor si les interesa la presentación, que yo sé que sí, la pueden bajar en la sección de documentos, ¿no? Esta pregunta la vamos a cerrar con uno de mis slides que tengo al final para poder asegurar tal vez si la respuesta, si el porcentaje cambia o si el porcentaje se mantiene. Ya lo responderán cada uno de ustedes para sí mismos, pero vamos a revalidarla con uno de mis últimos slides que tengo. Entonces, unos segundos más para continuar. Ok, muy bien. 56% ya está ya Ya votado. perfecto. Les ayudamos a tener eh, respuesta. ¿Ha tenido algún evento de cybersecurity en su sistema industrial últimamente? ¿Sí o no? Listo. Listo, yo creo que ahí podemos cerrar el sondeo ya con el 70%. Dame un segundo Perfecto. y les comparto los resultados. Listo. Resultados por el momento 36% sí, 64% no. Ahora, Entonces, Juan, vamos a dejarlos. ¿pudiera ser el caso? Disculpa que me meta, que ellos hayan tenido un evento y no se hayan enterado, ¿no? Porque también hay. Ajá, me Pudiera adelantaste un ser el poquito caso. en lo que yo quería decir, pero sí, vamos a dejarlo hasta allí y ya lo miramos. Entonces, Listo. 36%, muy bien, gracias, sí, y 64% no. Ya regresamos porque tienes toda la razón, Agustín. También alrededor de poder hacer
métodos de contención, métodos de protección. Existen diferentes tipos de servicio que se pueden implementar en un sistema de control. En este primero, entonces, es poder controlar ese perímetro a través de instalaciones, diseños e instalaciones de firewalls, también hacer mis assessment de seguridad, asegurar qué método se está utilizando dentro de la compañía para hacer monitoreo remoto. No todos son seguros, los que hoy están disponibles, y existen tipos de soluciones para poder hacer ese aseguramiento de un acceso remoto. Implementaciones de zonas desmilitarizadas, que es la metodología que a través de firewalls se ha diseñado y se ha implementado para asegurar que el intercambio de información entre el mundo de IT y el mundo de OT es de forma segura. No todo debe estar en la misma red, no todo debe pasar ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba de forma natural, sino de forma controlada. Y eso se hace a través de una zona desmilitarizada industrial. No es simplemente colocar un par de firewalls, hay que hacer una configuración, un análisis para poder realmente saber dónde se ubican cada uno de los dispositivos y qué reglas hay que implementar. También en lo relacionado en el número 3 a lo que conocemos como endpoint, es saber cómo los clientes deben de hacer, cualquier tipo de usuario debe hacer un escaneo en sus métodos de almacenamiento USB, saber qué listas blancas aplicar en sus antivirus y saber también que si se tiene alguna software de anti-malware que se pueda colocar en un sistema de control. Y por último, servicios también de migración de infraestructura, tal vez pueda ser por un tema obsoleto o pasar también de ambientes físicos a virtuales, para tener un mayor control y administración de mi infraestructura de virtualización, y también tener de una forma centralizada pues la visualización a través de herramientas como Team Manager. En la parte de detección, que era la parte el durante, Rockwell cuenta con capacidades para ofrecer servicios de detección de amenazas continuas. Rockwell ha hecho una alianza con una compañía eh, que se ha enfocado en esta materia de OT que se llama Clarity, y esta alianza nos permite utilizar esta tecnología junto con el conocimiento de Rockwell y poder prestar este servicio a todo tipo de industria. Y es una tecnología basada en software que está identificando qué activos están conectados, qué comunicación hay entre los activos, y también tiene una inteligencia que me permite mostrar en reportes, y a través de un dashboard cuál es la exposición que yo estoy teniendo, cuál es se llama también el score de cybersecurity, dependiendo obviamente de lo que encuentra este software monitoreando los datos en mi red del sistema de control. Entonces, pensemos muy bien si tenemos detección de amenazas continuas. Es un tema que se habla normalmente con mucha naturalidad en IT y que hoy se está buscando implementar y extender al mundo de OT. Y esto obviamente no es simplemente tener un software configurado y allí funcionando, sino también que puede llegar a tener la necesidad de monitorear y de hacer una administración de esa infraestructura. Y por último, como la infraestructura de un sistema de control hoy ha crecido, no solamente hablamos de PLCs, de variadores de velocidad, también se puede llegar a tener la necesidad dentro de un esquema, de un programa de cybersecurity, es de a tener la ayuda de un tercero que tenga el conocimiento para hacer la administración y el monitoreo de cada uno de esos aspectos de la infraestructura. Entiéndase como la red del sistema de control, los antivirus, los firewalls del sistema de control, las diferentes aplicaciones que yo tengo y también de la infraestructura de virtualización, o entiéndase como data centers industriales, todos los servidores en los cuales yo tengo alojadas mis aplicaciones. Rockwell tiene un centro de soporte técnico que está en capacidad de poder monitorear y administrar cada uno de estos diferentes componentes de una manera, que ustedes como usuarios, como clientes finales, puedan trabajar más en el core de su negocio, puedan tomar mayor ventaja, obviamente, de su negocio,
nosotros, con el conocimiento que tenemos en los ingenieros certificados en nuestro centro de soporte, podemos ayudarles a administrar, a sugerir diferentes tipos de mejoras, a controlar y monitorear el performance, el desempeño, el diagnóstico de cada uno de estos elementos de mi sistema de control. Si tal vez hay algo en la red que no está funcionando bien, si hay antivirus desactualizados, si hay firewalls que necesitan modificar alguna regla para tener algún intercambio de información, si hay alguna aplicación que no está corriendo de manera adecuada o que tiene algún tipo de caída en su desempeño, o si hay algo que alguna máquina virtual que crear, que gestionar, que mejorar en, en su sistema de data centers o de servidores, pues a la final, con todo este conocimiento de nuestros ingenieros, lo vamos a poder hacer. Lo más importante es de manera proactiva y preventiva. Claro, se puede actuar también de manera correctiva, pero lo más importante dentro de los valores que ofrecemos en este tipo de servicios es que podamos anticiparnos a cualquier parada de producción que esté afectando obviamente la productividad de la compañía de cada uno de ustedes. Y por último también está pues diferentes tipos de opciones en cuanto a tecnología y servicios para hacer control de los activos, como puede ser implementar un Factory Talk Asset Center, que está pensado no solamente en administrar los últimos backups, sino también en hacer una administración, un monitoreo y un control de quién hace cambios, de cuáles son las últimas versiones, y esto está enfocado y centrado en cybersecurity. Saber cuáles son esos tipos de administración de backups virtuales que yo puedo hacer, y pues si llegara a ser el caso, pues a opciones de recovery a través de nuestros equipos de ingenieros que pueden también trabajar en sitio. Volviendo entonces también a la parte estratégica de mi sistema de control y mi programa de cybersecurity, a continuación vamos a mostrar tres diferentes formas en las cuales yo podría estar afrontando mi programa de cybersecurity. Entonces, hay tal vez uno inicial en los cuales yo tengo un gasto de capital más pequeño, lo puedo hacer implementaciones en un tiempo más corto, pero está pensado en primero, como siempre, establecer qué tengo yo conectado, conducir assessments de saber qué hay conectado dentro de mi red, conducir assessments de riesgo, perdón, de posturas de riesgo, y yo poder saber qué riesgos de forma inicial yo tengo en mi red, en mi sistema de control, y desarrollar algunas estrategias orientados a tener un sistema de antivirus, a tener mis sistemas de computadores y servidores con parches o crear backups, ¿sí? A la final, entonces yo también voy a tener eh, una información que me va a poder permitir dentro de mi programa de cybersecurity a dar pasos y dar proyectos ya tácticos hacia adelante. En este segundo, entonces, es un intermedio donde yo ya tengo una, una mayor inversión de capital, pero ya puedo estar teniendo mayor profundidad y entendimiento de qué se está moviendo alrededor de cybersecurity en mi compañía. Inicialmente, entonces, esta es, como siempre, conocer qué tengo yo instalado, qué tipo de hardware, qué tipo de cómo está el desempeño de mi red alrededor de cybersecurity, empezar a desarrollar segmentaciones entre las redes de IT y OT de moda segura, tal vez implementar esa famosa zona desmilitarizada y saber qué estrategias hay para el acceso remoto de mis dispositivos, entiéndase alguien que quiera acceder desde su casa, desde otro país, a mi sistema de control de manera segura. También volver a pensar en la parte de antivirus, y aquí se adiciona en la parte de detección de amenazas alrededor de la tecnología de Clarity que les mencionaba. Saber realmente si yo estoy siendo afectado en este momento o no, con una herramienta en tiempo real. También aquí se adiciona la parte de monitorear toda esta infraestructura y confiarla dentro del equipo técnico de Rockwell, y por último también crear planes de recuperación. Y por último está esta adaptativa, tal vez es una de las más avanzadas, de las más completas, requiere mayor
inversión de capital, toma obviamente un poco más de tiempo, pero me asegura que estoy controlando de mejor forma mi programa de cybersecurity en la compañía. Entonces es de igual forma hacer análisis de riesgos más profundos dentro de mi sistema de control, modernizar toda mi red, diferentes tipos de redes que yo pueda estar teniendo, algunas obsoletas, redes obsoletas o clásicas que yo pueda estar teniendo dentro de mi compañía, implementar también, claro, está la parte de la zona desmilitarizada, expandir la administración y el monitoreo de redes, firewalls, data center, aplicaciones, detección de amenazas, antivirus y confiarlas dentro del equipo de Rockwell Automation que tiene un gran conocimiento en cada una de ellas, aumentar la medición, el desempeño que yo tengo en mis sistemas de seguridad y desarrollar, obviamente, todo lo relacionado a cómo responder en una administración de accidentes. Y aquí está precisamente, Agustín, la que quería tener y tú ya habías identificado. Decía, cuando hacíamos la anterior pregunta de cuál es, si habíamos tenido un problema de seguridad en mi sistema de control, y algunos respondieron sí o no, Agustín nos decía, también la respuesta podría ser no me he dado cuenta. Y de eso ya se adelantaba, él es el CEO de Cisco en el 2015, si bien recuerdo, que decía que hay dos tipos de compañías, aquellas que han sido hackeadas y lo saben, y aquellas que han sido hackeadas y tal vez no lo saben. Entonces, precisamente como lo hemos mencionado insistentemente durante la presentación, pueden estarse dando situaciones de seguridad que aún no nos hemos dado cuenta porque no las estamos midiendo. Pero tenemos una apertura a Internet tal vez, tenemos una red única entre IT y OT y no nos hemos dado cuenta. Hay personas que tengan accesos que no deberían de tener y en la medida en la que yo no esté haciendo un análisis de riesgo bien de forma estricta en mi sistema de control, pues a la final no me voy a dar cuenta nunca. Aquí rápidamente algo para mostrarles ya varias compañías de diferentes industrias. Aquí dejé una sola que es de la industria de comidas. Han confiado sus diferentes implementaciones en cybersecurity a Rockwell. En este caso, una compañía que pues había identificado ya algunos gaps en cuanto a sus personas que no conocían temas de redes, temas de seguridad, querían modernizar su infraestructura para poder también intercambiar información con la parte corporativa. Y entonces, nuestra solución estuvo enmarcada en poder modernizar esas infraestructuras críticas, entiéndase data centers, entiéndase también todo lo relacionado a la parte de virtualización y pudimos, y a la parte del sistema SCADA y pudimos asegurar que estaban contando con un sistema que tenía los últimos parches que íbamos a administrarles desde ese momento, qué parches, qué antivirus debían estar en ese sistema de infraestructura de data centers, que nosotros íbamos a poder monitorear ese data center no solamente como diagnóstico operativo, sino también a nivel de seguridad, 7 por 24 por 365. Y esto obviamente se traduce en beneficios, que es lo que todos esperamos para sus compañías, como que redujeron sus tiempos de paradas no programadas, redujeron sus tiempos de detección de problemas y estuvieron con una exposición menor al riesgo. Con esto creo que entonces terminamos nuestra exposición en tiempo. No sé si hay alguna pregunta que nos hayan hecho o podamos habilitar si alguien tiene alguna pregunta en este momento, Agustín. Sí, de momento no tengo preguntas en el cuadro de preguntas, pero si alguien tiene alguna duda, pues le podemos abrir lo pueden abrir el micrófono en el panel y los escuchamos, ¿no? Como entenderán, como era una charla de una hora, porque sabemos lo complicado que es contar con el tiempo de ustedes, pues quisimos hacer un paneo general, pero aquí como precisión en Ecuador y si se conectan desde otro país, pues con el distribuidor local de Rockwell, con gusto profundizamos en el área que sea de mayor afinidad con ustedes, ¿no? Simplemente nos los hacen saber y con gusto, pues ya hacemos con algunos de nuestros asesores
un tema más profundo. Le voy a abrir el micrófono a Max, que desea hacer una pregunta. Adelante. Un segundo. Ah, no, está desactivado desde tu puesto, Max. Estoy intentando desbloquearte, pero no me permite. Buenos días. Ahí estás. Te escuchamos, Max. Muy buena charla, muy claro. Muchísimas gracias. Con gusto. Una consulta, ¿no? Por experiencia, ¿no? En las fábricas, en las industrias, la gente de IT de oficina tiene que ver mucho con la red, a veces industrial da parámetros, define el tipo de switch, el tipo de fibra, de cable. ¿Cómo logramos convencer o cómo se trata el tema cuando tenemos esta situación en la que la gente de IT de oficina algo tiene que ver con la parte industrial? Entendiendo que todo lo que usted está exponiendo es para proteger todo lo que es la arquitectura del sistema de control de producción de una fábrica. Básicamente esa es mi consulta. ¿Cómo logramos convencer? ¿Cómo se trata ese tema? Cómo podemos mostrar que son cosas separadas, si es que no son, o en realidad son juntas? No sé. Esos son mis comentarios. Muchas Claro. gracias. Excelente pregunta. Y mira, el primer paso allí es poder hacer que las dos partes, tanto IT como OT, tienen entendimiento que tienen intereses diferentes. En el mundo de IT conoce muchísimo del mundo de cybersecurity. Eso no hay que negar, ¿sí? Pero también hay que entender que nosotros en el mundo de OT tenemos dispositivos conectados a la red que son desconocidos para el mundo de IT. Nosotros no tenemos netamente computadores, nosotros no tenemos solamente servidores, nosotros tenemos PLCs, variadores de velocidad, dispositivos de diferente tipo de función dentro del mundo de control. Entonces, cuando yo hago ese entendimiento de manera correcta, que tenemos dispositivos diferentes que son más allá de un control, de un computador y un servidor, ya se empieza a tener esa apertura del mundo de IT para entender que debemos de trabajar de forma mancomunada, de forma unida. Diferentes organizaciones han probado varios modelos donde el equipo de IT es el encargado y se hace obviamente lo que dice el equipo de IT. ¿Sí? Y está bien pensar en eso, en que el equipo de IT tenga un tipo de control y tenga injerencia. Pero también otras compañías han buscado que el equipo de OT pues tenga esa determinación y sepa qué es lo que se tiene que hacer. Tal vez en algunos casos, dependiendo del conocimiento de sus personas, pues hemos llegado con algunos límites en saber qué tecnología se implementa. Entonces, lo que se ha detectado es que lo mejor para la compañía es que los dos mundos estén unidos, sentados en la misma mesa, entendiendo que tienen diferencias, entendiendo que tienen intereses diferentes, pero que los dos están tirando hacia el mismo lado, jalando hacia el mismo lado, que es en el beneficio de la compañía y de la producción. Espero con eso haber podido responder tu pregunta, Max. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual para todos los asistentes, luego les llegará una encuesta y bueno, en particular para Max también. En esta va a haber una oportunidad en la que si ustedes desean profundizar un tema con una visita específica, si ustedes pues, ustedes simplemente los piden y un asesor de nosotros lo contactará y nos sentaremos a conversar ya distendidamente, le facilitaremos más información, lo que sea necesario para poder pues atender sus necesidades. Pues bien, parece que no Perfecto. tengo más preguntas. Listo. Juan, Dejar allí entonces, hacer hincapié en eso. Nosotros como Rockwell y Precisión podemos ayudarnos a sentarnos en la mesa con su equipo de OT, con su equipo de IT y poder llegar a un punto en común y traer lo mejor para sus compañías. Entonces, más que gustosos de poder estar en el futuro sentados con ustedes, tratando de hacer implementaciones, análisis alrededor de cybersecurity, de redes de comunicaciones industriales, para tomar la mejor determinación, la que más se adapte a su estilo y a su industria. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y a Precisión por este espacio. sí, gracias también, le agradecemos a nuestra parte. Juan Carlos Molina está localizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, pero él nos ha ayudado en muchas ocasiones, sobre todo ahora que estamos teniendo muchas reuniones de manera virtual o de manera remota.
Entonces, siéntase en libertad a través de nosotros también, pues, de contactar un espacio de tiempo de él para poder hablar específicamente de la realidad de cada una de sus plantas. Algo importante que quiero recalcar, que lo mencionó Juan Carlos, es que viene siendo muy agnóstico, ¿no? O sea, no importa que ustedes en su planta no tengan controladores Rockwell, igual se puede aplicar mucho de los conceptos que acaba de hablar Juan Carlos sin ningún problema. De hecho, unos partners conocidos de Rockwell son Dell, son Cisco, que son empresas pues que están más enfocadas del lado del mundo de IT. Entonces, siéntanse en libertad, por favor, de contactarnos, que nosotros con mucho gusto profundizaremos con ustedes en los temas y necesidades que tengan. No me queda más que agradecerle a Juan Carlos. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Carlos. Esperamos poderte molestar en otra ocasión, tenerte nuevamente con nosotros hablando de algún otro tema. Y bueno, y a los asistentes por el tiempo que nos han brindado. Con mucho gusto, un placer. Que tengan buen día. Muchas gracias.